Buenas noches, profesor. El día de hoy, mis compañeras y yo vamos a hablar sobre los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales son en realidad divisiones de la corteza cerebral que se basan en la ubicación de los giros y los surcos principales. Cada uno de estos lóbulos va a trabajar de manera interconectada, permitiendo el funcionamiento integral del cerebro en múltiples tareas. Los lóbulos cerebrales se dividen en cuatro principales: parietal, occipital y temporal, que están en constante interacción, permitiendo al cerebro comportarse como un todo. Ahora le voy a hablar del primero, que es el lóbulo frontal. En la ubicación del lóbulo frontal está en la parte delantera del cerebro, detrás de la frente. Sus características principales son que su control de sus movimientos son voluntarios, es decir, la corteza motora, sus funciones ejecutivas como el razonamiento, la toma de decisiones. También regula lo que es las emociones y comportamientos, en el tema del control de la personalidad y las respuestas de las emociones. También su producción de lenguaje en el área de Broca está en el hemisferio izquierdo. También le voy a hablar un poco sobre las áreas importantes del lóbulo frontal. Es la corteza prefrontal, es involucrada en lo que son funciones cognitivas complejas, como la planificación, toma de decisiones y regularización emocional. Otra de ellas es el área motora primaria, el cual es el responsable de generar los impulsos para el control del movimiento voluntario. Y por último, el área de Broca es la clave en la producción del lenguaje, del hablado y el escrito. Ok, ahora me toca a mí hablar sobre el lóbulo parietal. Bueno, esta parte del cerebro es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central. Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con ese y el resto de lóbulos del cerebro, ya que esto incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una central en la que muchos tipos de información se mezcla para generar una sola unidad. Aunque el lóbulo parietal se especializa más en ciertas funciones cerebrales que en otras, una de sus características principales es que integra datos provenientes de distintas fuentes, como por ejemplo que mezcla datos relacionados con lo que se ve y aquellos que no hablan, de los que nos hablan, de lo que se escucha también, y hace que aparezca una experiencia perceptiva completa. Del mismo modo, en esta zona de la corteza cerebral hay muchos recuerdos que, una vez almacenados por el hipocampo, se mueven hasta quedar fijados en las redes neuronales de este lóbulo. Bueno, y en los recuerdos están integrados también todas las informaciones sensoriales que nos llegan del mundo exterior, pero también se guardan los sentimientos y las emociones que están vinculados con este trozo de memoria. Es decir, que en el lóbulo parietal también se desemboca tantos procesos perceptivos como la regulación del estado de ánimo de cada uno de nosotros. Así pues, se ha de escoger una única palabra para definir cuál es la función del lóbulo parietal. Bueno, esa debería ser integración, que es un concepto que remite a las funciones de muchas otras partes del cerebro. Las principales características del lóbulo parietal es el procesamiento de la información sensorial, que viene a ser el tacto, la temperatura, el dolor. Otra es la integración de la información espacial y corporal, como la orientación y la percepción del cuerpo. Y la última, penúltima, coordinación visoespacial, que es el reconocimiento de objetos y su ubicación en el espacio. Y la última, que viene a ser, es partícipe en el procesamiento numérico y el razonamiento numérico también, y matemático. Sus áreas importantes, lóbulo parietal,
Viene a ser la corteza somatosensorial primaria, que ésta percibe y procesa la información táctil y propioceptiva. También viene a ser la corteza parietal posterior, que esta está involucrada con la integración sensorial y el procesamiento visoespacial. Y la última, el área de integración multimodal, que esta combina información de diferentes sentidos para una mejor interpretación más coherente del entorno. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tercer lóbulo, que es el temporal. Está ubicado en los laterales del cerebro, debajo de los lóbulos parietal y frontal, cerca a la sien. Cuenta con unas áreas importantes, que son la corteza auditiva primaria, que es quien procesa la información auditiva, como por ejemplo el tono y el volumen. Tiene al área de Wernicke, quien es responsable de la comprensión del lenguaje. Tiene el hipocampo, que es crucial para la información de la memoria a largo plazo. Una de sus características principalmente es que se encarga de la audición, ¿no? Del procesamiento auditivo. También se encarga del procesamiento del lenguaje y del reconocimiento de objetos y caras. Participa de la formación de los recuerdos y la memoria a largo plazo y procesa emociones como el miedo y la felicidad. Asimismo, podemos encontrar en este lóbulo unas lesiones que son importantes, como la fascia de Wernicke, ¿no? Que es cuando una persona dice frases que no tienen sentido y a la vez que no comprenden lo que otros dicen. También tenemos una lesión muy conocida en este lóbulo, que es la prosopagnosia, que es es conocida como la ceguera de rostros, pues dificulta el reconocimiento de rostros familiares, cercanos. Y la amnesia, pues que no obstaculiza y no deja guardar los recuerdos. Yo voy a hablar sobre el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es una de las cuatro regiones principales del cerebro humano. Se encuentra ubicada en la parte posterior del cráneo. Si bien es cierto, el tamaño de esta área o de este lóbulo es un quinto aproximadamente del cerebro. Su estructura, si bien es cierto, es la corteza cerebral con varias capas de neuronas. Sus funciones principales de este lóbulo es el procesamiento visual, el reconocimiento de patrones y objetos, interpretación de movimientos y cambios visuales, también la integración de información visual con otros sentidos, ¿no? Si bien es cierto, el lóbulo occipital se conecta con el tálamo para recibir información visual. También se conecta con el lóbulo temporal para el procesamiento de información visual relacionada a la memoria. Por el otro lado, también se conecta con otras áreas cerebrales para la integración de la información sensorial. Tenemos también lesiones en el lóbulo occipital. Tenemos la ceguera cortical, la hemianopsia, también la disminución de la agudeza visual y dificultad para reconocer objetos o patrones. También tenemos enfermedades relacionadas con el lóbulo occipital. Uno de ellos es accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos y enfermedad de Alzheimer. Bueno, eso es todo por el momento, profesor.